De la migración, también de un tema de políticas públicas, de pensar cómo se maneja el tema de la integración. Oye, ¿cuál es tu perspectiva pues, de las políticas estatales en el tema precisamente del trato a los migrantes? Sabiendo obviamente pues, que es un tema federal, pero que el Estado pues, no lo puede o no puede hacerse ciego, ¿no? Me parece que el Estado de Jalisco ha empezado a tener espacios, lo cual se reflejó, por ejemplo, el sábado pasado en el evento que hizo la OIM enfocado a personas migrantes. Hubo una importante presencia de instituciones públicas, pero me parece que es importante que también se abran estos canales con organizaciones de la sociedad civil como nosotras e incluso con las mismas personas migrantes, que somos quienes hemos tenido como la experiencia y sabemos cosas que a veces pueden sonar cotidianas. La experiencia también viene con un conocimiento específico, entonces nos parece importante y significativo que haya una intención, pero es solamente un primer paso. ¿Cuáles son los factores o por qué consideras tú que Jalisco ocupa esta posición a nivel nacional, este cuarto lugar, como dice Claudia, a pesar de no ser un estado fronterizo? Jalisco, yo creo que en especial el área metropolitana de Guadalajara, se ve como un espacio de oportunidades para muchas personas. Es una ciudad grande en la que existe esta idea de que hay muchas posibilidades de trabajo. Existe también esta noción de que está en un lugar como también céntrico, porque te desees mover a otro lugar, pero yo creo que también lo que es importante es que empecemos a explorar en conjunto por qué y preguntarle a todas las personas por qué estamos llegando acá. También tiene que ver con que es parte de una ruta migratoria que a veces va hacia el norte, entonces también hay personas que a veces deciden ir hacia el norte, pero al llegar a México prefieren quedarse en México a mediano o largo plazo. ¿Tienen alguna idea de cuánto es la población migrante? ¿A cuánto asciende? ¿En qué porcentaje es de la población de Jalisco? Prefiero darte datos con algo en mano para darte como datos más precisos. Es algo que podemos consultar en el INEGI. ¿Con cuánto ha aumentado esta población migrante? Un porcentaje aproximado. Pues, ¿Tienen alguna idea ustedes? Sí, si revisas el censo del INEGI, puedes ver que casi se ha doblado de 2010 al 2020 la población de personas extranjeras que no somos estadounidenses que decidimos quedarnos en Jalisco. Pero yo, como soy una persona que prefiero darte datos fijos, creo que es algo que también está bueno que abordemos los datos del INEGI, que sí ha abordado este tema. En el censo del 2020 se pregunta por el tema migratorio, que nos parece también algo positivo. Entonces también es algo que creo que es importante. ¿De dónde eres? Yo soy colombiana, Les de damos Bogotá. la más cordial bienvenida a la Alianza por la Movilidad Humana en Jalisco, que es una red de organizaciones civiles que trabajan en este tema, presentadas en orden alfabético: Caminantas, Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, Centro Rizoma del Migrante, Centro Escalabriniano de Pastoral Migratoria, El Refugio, Casa del Migrante, FM4 Paso Libre, GDL Sur, Programa de Asuntos Migratorios del ITESO y de manera individual, Ricardo Cervera. Soy Karina Arias, secretaria técnica de la Alianza, y estaré moderando esta conferencia de prensa. Bienvenidos y bienvenidas. Con mucho gusto presento a las personas que hablarán sobre el contenido de la agenda presente que el día de hoy nos convoca. Laura Cortés, de Caminantas; Claudia Pineda, del Refugio Casa del Migrante; Tran Dan, del Centro Rizoma del Migrante; y Fernanda González, de FM4 Paso Libre. Sin más, les doy la palabra, iniciando con Laura Cortés y siguiendo el mismo orden en que las presento. Buenos días. La agenda pendiente en materia de movilidad humana en el estado de Jalisco tiene 3 objetivos que queremos abordar hoy. En primer lugar, presentar los temas prioritarios en el contexto de la movilidad humana en Jalisco. En segundo lugar, impulsar una agenda de trabajo con el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Y en tercer lugar, generar una ruta de colaboración y trabajo conjunto para darle seguimiento a esta agenda. En este sentido, la agenda está compuesta por 4 temas y una 5ª sección de propuestas generales. En toda la agenda se incorpora una serie de enfoques de manera transversal. Estos son el enfoque de derechos humanos. Asimismo, se consideran los enfoques de perspectiva de género y generacional, la interseccionalidad y la multiculturalidad, para abordar estrategias y acciones en el tema y ante las personas en situación de movilidad, estableciendo y atendiendo las necesidades focalizadas de grupos y personas. También nos parece importante mencionar en este espacio que ninguna persona es ilegal.
no solamente es un tema ideológico, sino que en México no es un crimen migrar sin documentos, es una falta administrativa. Y por ende, el término correcto para hablar de una persona que migra sin documentos es una persona que está en situación irregular. Las propuestas de la agenda están organizadas en los temas de derecho a la salud, el derecho a la identidad, su reconocimiento, el derecho al trabajo y el derecho a la educación. En cada tema se presenta primero el contexto actual de Jalisco. Después se establece la prioridad a abordar y una propuesta general para hacerlo, que se desglosan acciones a nivel de gobierno estatal y municipales. También se incluyen las implicaciones de capacitación y coordinación que requiere cada propuesta para su aplicación. En conjunto, se abordan 9 prioridades de los temas mencionados y sus respectivas propuestas, que se desarrollan en las acciones que consideramos primordiales. Finalmente, se incluyen 5 propuestas generales que dan cuenta de otros elementos sustanciales para mejorar el acceso y el respeto a los derechos humanos de la población en situación de movilidad en el contexto de Jalisco. Es importante que mencionemos que esta agenda se ha construido a partir de nuestro trabajo como organizaciones civiles y la experiencia migrante de algunas de las personas que hacemos parte de la alianza. Es decir, son situaciones que hemos detectado desde nuestro trabajo y por eso también queremos hablar de la importancia de comunicar este trabajo con los gobiernos municipales y estatales. Gracias. Dentro de los 4 temas que son críticos para asegurar la seguridad y bienestar de cualquier persona que se presenta en el estado de Jalisco son los derechos a la identidad y a la salud. Les invito a pensar en todas las cosas que requieren una CURP o algún tipo de identificación credencial. Los migrantes más vulnerables en este estado no encuentran con ningún tipo de documentación que acreditan su identidad y resulta que están forzados a vivir en las sombras de la sociedad, donde se sienten inseguros todos los días. Todos los días están explotados, no se reciben hospital si están enfermos y si son niños se niegan el ingreso a la escuela. La semana pasada yo recibí una llamada de una mamá mexicana desesperada que ha intentado por 16 años documentar a su hijo que nació en California y ya es adulto. Sin documentación toda su niñez, su hijo no ha ido a la escuela durante la mayor parte de su vida. No puede encontrar un trabajo, no puede manejar, no puede votar, ni siquiera acceder a los servicios de salud mental que tanto necesita después de una vida llena de traumas. Nos preocupan por todas las personas que se encuentran en un lugar extranjero sin identificación. Las personas necesitan poder trabajar, alimentarse a sí mismas y a sus familias, ir al hospital cuando están enfermos e ir a la escuela para aprender. Ninguna de esas se puede hacer sin documentación. Por eso siempre dice que el derecho a la identidad es el derecho clave. Sí podemos proteger a los más vulnerables si el gobierno garantiza como municipio y estado que todas las personas estén registrados. Si emiten un documento de identidad por el municipio para que las personas en una situación de movilidad humana tengan acceso a una identidad, que ambos documenten a la persona y sea aceptado por las autoridades. Eso es necesario para que puedan acceder a sus derechos básicos. Podemos proteger a los más vulnerables si el gobierno armoniza la legislación de la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco y su reglamento y el Código Nacional de Procedimientos Civiles para que no haya conflictos. También deberían crear criterios homologados entre los municipios para que no confundan a la gente y que difundan información correcta
para que las autoridades y la gente entiendan los requisitos y no inventen más. Aparte de la falta de identidad, las personas de movilidad humana que se quedan o transitan en la área metropolitana con o sin un estatus migratorio enfrentan numerosos desafíos para acceder a una atención médica esencial y adecuada, que van desde obstáculos legales hasta discriminación dentro de los sistemas de atención médica. Según IMIPLAN, el 30% de la población nacida en extranjero que se encuentra en la área metropolitana de Guadalajara no cuenta con servicios de salud. La mitad de este porcentaje son mujeres. La misma problemática presenta el 60% de la población de niñas, niños y adolescentes nacidos fuera de México, ya que tampoco cuentan con estos servicios. En diversos informes se señala el derecho a la salud, tanto física y mental, como un pendiente importante, sobre todo en el proceso de institucionalización de la atención a esta población, ya que en la mayoría de los casos, para recibir los servicios médicos básicos, requiere la mediación de una organización de la sociedad civil. Podemos asegurar que todas las personas de movilidad humana durante su tránsito, retorno o establecimiento en el estado de Jalisco tienen atención a la salud física y mental, salud preventiva, atención de emergencias y alertas epidemiológicas, un asunto que es importante en la salud pública global, y atención a niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas y de la tercera edad que requieren cuidados especiales. Y pues con eso paso la palabra a mi compañera Claudia Pineda, representante del Refugio Casa del Migrante. Hola, buenos días. Soy Claudia Pineda, nicaragüense, y trabajo en el Refugio Casa del Migrante, cuyo director es el padre Alberto Ruiz. Hoy quiero compartir el trabajo que hemos hecho con la Alianza por la Movilidad Humana y estamos trabajando en fomentar dos ejes importantes: el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Primeramente, reflexionar. Algunos migrantes nos quedamos en México, tenemos el sueño mexicano, vemos oportunidades en esta tierra, pero ¿qué estamos haciendo como humanos primeramente y mexicanos después para facilitar esta integración? Es justo que habiendo carteles de ofertas de empleos en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, las personas en situación de movilidad humana no puedan acceder a uno por falta de documentación. ¿Veremos rodar la piedra de Sísifo de los migrantes en una cuesta sin fin? Pregunto. El derecho a un trabajo digno es una de las condiciones que favorecen a las personas migrantes, refugiadas y deportadas para que puedan integrarse a esta sociedad e ir construyendo su bienestar. Por ello, es importante abrir la facilidad para el empleo formal a las personas migrantes, evitando la explotación y las amenazas de los empleadores. Basados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las organizaciones que constituimos la Alianza por la Movilidad Humana estamos planteando en la presente agenda el derecho al trabajo a través de las líneas estratégicas y de acción. Primeramente, consideramos que las acciones prioritarias que se deben tomar en cuenta en el Estado y los municipios de Jalisco son: implementar el programa de acreditación de competencias a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, focalizado en personas en situación de movilidad humana. 2. Impartir y promover desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, la constante capacitación y sensibilización sobre personas en situación de movilidad humana, tanto al funcionariado público como a las empresas y personas empleadoras, a través de las cámaras de la industria y el comercio. Otro punto es la elaboración y difusión entre empresas y personas empleadoras
sobre información de derechos laborales, requisitos y trámites de contratación para las personas en situación de movilidad humana. Otro punto, implementación de capacitación sobre personas en situación de movilidad humana para la dirección o coordinación municipal relacionada con el fomento al empleo. Y otro derecho no menos importante y quizás el más estratégico en la que México y el que yo personalmente considero al Estado de Jalisco como heroico, desde su fundación ha sido bastante rebelde para establecer cuáles son las condiciones de desarrollo y los valores con que funda este Estado. Yo considero, y la Alianza también, que el derecho a la educación es uno de los más importantes para poder intercambiar todo ese bagaje y esa experiencia de siglos cultural a otras personas en movilidad que también tienen interés de nutrirse y desarrollarse. Entonces, por ello, la Alianza a través de la presente agenda está promoviendo que se desarrolle el derecho a la educación, el que está garantizado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8 de la Ley de Migración, en la legislación local y la Ley de Protección y Atención a los Migrantes en el Estado de Jalisco, en el capítulo 4, numeral 11. Menciona que se procurará la inserción escolar de menores, jóvenes, adultos migrantes en retorno en la educación básica y media superior. La Alianza por la Movilidad Humana considera que sí se ha avanzado en la integración y permanencia escolar de las personas en situación de movilidad, sobre todo de infancias, pero aún hay barreras institucionales, burocráticas y prácticas discriminatorias que obstaculizan el ejercicio de este derecho, sobre todo principalmente porque no hay un consenso en los diferentes centros educativos sobre cómo integrar a una persona en movilidad humana, llámese migrante, llámese refugiado o retornado. Todo queda a discrecionalidad del funcionario o la funcionaria pública en turno. Por ello, las organizaciones que constituimos la Alianza por la Movilidad Humana proponemos al Estado de Jalisco y a los gobiernos municipales las siguientes acciones que serán de apoyo a las personas en movilidad humana. 1. Elaborar un protocolo de incorporación a los sistemas educativos para personas en situación de movilidad humana, con rutas institucionales de revalidación de estudios. 2. Elaborar y difundir con la coordinación de la Secretaría de Educación en los centros educativos información sobre trámites y procedimientos de inscripción para personas en situación de movilidad humana. Revisar y modificar trámites o documentación que afecten la inscripción y permanencia de personas en situación de movilidad humana en los centros educativos. Difusión a través de la Secretaría de Educación y las direcciones regionales DERCE, la ruta establecida para la revalidación de estudios para la educación básica, media y superior. Elaborar y difundir un protocolo para la estandarización de ruta para la revalidación de estudios. Y por último, difundir los programas del INEA Jalisco para que puedan acreditar primaria y secundaria a personas en situación de movilidad humana. Y otro punto importante que menciona la agenda es trabajar para disminuir y erradicar la discriminación y la xenofobia. Si bien es cierto, logramos que un estudiante extranjero logre introducirse en las aulas de clases, la xenofobia y la discriminación pueden evitar que esta persona continúe en esas aulas de clase. Entonces, para que los esfuerzos sean válidos, es necesario trabajar sobre esto, y en la agenda proponemos diferentes tipos de campañas, tanto educativas como de comunicación, para erradicar este mal y promover una sociedad con mayor justicia. Porque yo creo que la violencia que vivimos en este país y en cualquier región de Latinoamérica se va a erradicar cuando nosotros aprendamos a aceptar las diferencias. Todo tipo de diferencias, tanto culturales como sociales. Aprendamos a convivir, que es uno de los retos más difíciles para los seres humanos. Y bueno, estos son en cuanto a los derechos de educación y el derecho del trabajo que hemos nosotros propuesto en la agenda. Gracias.
Y a modo de hacer un resumen o una compilación de las propuestas generales que se hacen desde la Alianza, partiendo desde estos 4 derechos, nos invitaría a pensar que cuando se menciona la palabra migrante es sencillo imaginarnos una frontera con cara de un muro kilométrico, o en las mismas fronteras naturales, ¿no? El desierto, la selva. Sin embargo, las y los comentarios de las compañeras nos hacen pensar en todas estas barreras que son invisibilizadas y que van a experimentar las personas en movilidad humana en su tránsito, en su establecimiento o en su retorno a un espacio como el área metropolitana de Guadalajara. Algo que es bastante importante considerar en este tablero de la inserción educativa, laboral e incluso política es que muchas veces las personas en movilidad humana van a enfrentar esas fronteras burocráticas, como bien lo decía la compañera Claudia, que están directa e indirectamente relacionadas con las instituciones municipales y en algunos casos con las instancias estatales. Lo que la experiencia nos ha mostrado entonces a las organizaciones, colectivas y programas que formamos la Alianza es que el desconocimiento de los documentos que personas en movilidad humana aportan por parte de personas servidoras públicas, la falta de inclusión de este grupo en los programas sociales o situaciones de xenofobia, discriminación y racismo, que es algo que sucede de manera muy frecuente en los procesos de atención de personas de movilidad humana, son solo algunos ejemplos de la cotidianidad de quienes estuvieron, continúan o estarán en movilidad en el estado de Jalisco. Esto nos lleva entonces a nombrar de manera muy concreta la necesidad de una actuación activa y constante por parte de las instancias municipales y la estatal en cuanto a la planeación, inclusión en protocolos de atención, reglas de operación e incluso en los presupuestos asignados a instituciones que están relacionadas con la población en movilidad humana. Partiendo de estos 4 derechos, que nos recuerdo que son educación, salud, identidad y trabajo, haré mención de las 4 propuestas generales que como alianza hemos identificado y trabajado en ello para que la siguiente administración y las siguientes administraciones las puedan contemplar en sus planeaciones. La primera propuesta parte de la integración de la visión de movilidad humana y esto contempla adoptar e incorporar a los marcos normativos estatales y municipales. Esto quiere decir que contemplar a todos los flujos migratorios, a los que están regresando, a los que van en tránsito, a las personas desplazadas internas e incluso a las refugiadas. Esto nos sería más sencillo identificar las necesidades específicas de cada uno de estos grupos y con ello facilitar que su seguridad y el ejercicio de sus derechos sea algo real. Bien lo comentaban la compañera Claudia y la compañera Tran, las experiencias de no poder ejercer ni siquiera el derecho a la identidad o no poder ejercer el derecho al empleo porque no cuentan con la documentación que cotidianamente es reconocida o que es aceptada. En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo y los respectivos planes municipales, que sería la segunda propuesta, lo que indicamos es que es necesario que se trabaje en la armonización del concepto de movilidad humana, generando así que las personas que están en movimiento no sean discriminadas por su nacionalidad. Al mismo tiempo es indispensable actualizar e incorporar todos los documentos de identidad que una persona migrante puede mostrar para ser beneficiaria o beneficiario de un programa público. Dejaría sobre la mesa entonces revisar cuántos de los procesos administrativos siguen pidiendo una forma migratoria, cuando la forma migratoria desde hace muchos años ya no existe. Y esto está como información pública para muchos procedimientos gubernamentales. Partiendo de la tercera propuesta, entonces sería la instalación de una instancia gubernamental para personas en contexto de movilidad humana que cuente con un presupuesto propio. Esto sería indispensable para que entonces esta misma instancia logre dar seguimiento a las necesidades de la población en movilidad en Jalisco y que coordine acciones de política pública y de gobierno para y por este grupo. La cuarta propuesta sería la reinstalación de una comisión sobre asuntos migratorios en el Congreso del Estado. Esto con el fin de armonizar en la legislación actual en materia de movilidad humana, tomando de base y revisando la ley para personas en movilidad del Estado de Jalisco. De modo que se impulse la no discriminación por omisión o inclusión de barreras jurídicas en el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad humana. Finalmente, la quinta propuesta sería entonces dialogar, revisar y evaluar
La ley que contempla en el estado de Jalisco todo esto relacionado a las personas de movilidad humana, con el fin de primero adecuarla, transparentar qué pasa con los recursos que son asignados a las acciones para personas de movilidad humana por parte del Estado y fortalecer los procesos de atención, inclusión y sobre todo reintegración de las personas migrantes en el estado de Jalisco. Para que esto se dé, es importante garantizar un espacio seguro, tanto para las personas de movilidad humana, pero también para quienes atendemos a las personas de movilidad humana, porque siempre es necesario los cuidados para el cuidador y esto es algo que ha sido también muy abandonado en la agenda pública. Y finalmente es importante reconocer también la acción que ha existido por parte de ciertos gobiernos municipales en cuanto a la atención, la apertura de ventanillas para atención a personas de movilidad, lo cual esto deja un piso un poco más firme, pero entonces la apuesta y la mirada es a seguir construyendo hacia un horizonte mucho más inclusivo, como ya lo comentaban las compañeras, donde no solo se piense en un solo grupo de movilidad humana, sino se contemplen a todos los flujos que están en movimiento. Sin más, le cedo la palabra a Karina, que es la maestra de ceremonias, para que demos paso a la siguiente fase de la presentación. Muchas gracias, pues les agradezco a quienes nos presentaron, integrantes de la alianza, quienes nos presentaron hoy la agenda pendiente, recordando que esta agenda de movilidad humana para el estado de Jalisco es un punto de partida para el desarrollo de una política de estado incluyente, integral y transversal. Política que integre todas las propuestas y atienda las diferentes realidades y necesidades de todas las poblaciones en situación de movilidad humana, incluyendo a las comunidades de jaliscienses en el exterior y a las comunidades migrantes en Jalisco, independientemente de su estatus migratorio y de su nacionalidad. Abro el espacio para preguntas por parte de las y los representantes de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Les pido nada más si pueden presentarse al hacer la pregunta. Sí, buenos días. Ignacio Pérez, de Canal 44 y Crónica Jalisco. Preguntarles a quien nos desee responder. En términos numéricos, Jalisco, ¿cuántos migrantes hay que ya sean residentes? También, ¿cuáles son los que están en tránsito? Y también, si la agenda que hoy presentan también involucraría temas federales con el Instituto Nacional de Migración y otras dependencias federales. Sí, vamos a tomar una segunda pregunta y contestamos. Buenos días a todas y todos, soy Mariana González Márquez de Agencia F. Hablando de esto que decían que las personas necesitan de la intermediación de las ONG para poder acceder a servicios básicos, me gustaría que nos dijeran cuánto tarda una persona en situación de movilidad humana en llegar a una organización, es decir, cuánto tiempo, digamos, está errando, buscando trabajo, buscando tener documentos, y cómo es, digamos, ese tránsito que tiene una vez que las organizaciones atienden sus casos. Gracias. Pues, quien quiera, creo que y luego la Dando respuesta a la pregunta del compañero Ignacio, agradecemos mucho también su presencia por acá. Un poco desglosando las preguntas que hace, pues que pone sobre la mesa, Ignacio te responde que al menos Jalisco a nivel nacional ocupa el cuarto lugar de, pues que le residen personas que tienen una nacionalidad extranjera, eso es importante mencionar. No hay un número exacto o es difícil contabilizar a las personas que están en tránsito, porque las personas, incluso como en una estrategia de seguridad, buscan ser no contabilizadas. Y algo que es muy importante poner sobre la mesa es que las personas migrantes están cansadas de ser entrevistadas, ¿no? Entonces también es poner sobre la mesa la no revictimización, y por eso es un tanto complicado poderte dar un número exacto en cuanto a cuál es el número de personas en tránsito, ¿no? Por la forma en la que también ingresan al país.
Esto en cuanto a las preguntas que hizo el compañero Ignacio. ¿Alguien más quisiera abonar este tema? De la Agencia Federal, de la Agenda Federal. También para abordar la pregunta de la cantidad de personas, como comentaba mi compañera Fernanda, es difícil dar números porque no todas es muy complicado censar personas. Hay personas que no acuden a migración, hay personas, pero la fuente que podemos utilizar a partir del INEGI, quiere decir que en 2020, cuando se realizó el censo, en Jalisco vivían 91.987 personas extranjeras. Sin embargo, el INEGI cuenta como una categoría diferente a las personas que nacen en Estados Unidos, que son la población más numerosa migrante en México, que también cuenta a las personas que vienen de Estados Unidos o a las personas que, como mi compañera Tran, vienen de familias mexicanas pero nacieron en Estados Unidos. Por eso es una categoría que el INEGI considera aparte. Sin contar a estas personas que nacen en Estados Unidos, a 2020 en Jalisco vivían 25.523 personas extranjeras, el 53.59% eran hombres y el 46.76% eran mujeres. La mayoría de estas personas somos del continente americano. Las personalidades con mayor población en el estado son, en orden, las personas venezolanas, después nosotras, las personas colombianas, después las personas que nacen en Canadá, luego El Salvador, Argentina y finalmente Cuba. Y con relación a la pregunta de qué es lo que sucedería entonces con el Instituto Nacional de Migración, es importante mencionar que justo al pertenecer este instituto al marco federal, no tenemos una forma de que esta agenda alcance a la estructura federal, y teniendo en cuenta las necesidades y justo el espacio donde actuamos como alianza, entonces esta agenda va específicamente dirigida a la legislación local. Por eso es que hacemos mención, por ejemplo, de que se reinstale una comisión de asuntos migratorios en el Congreso local, y hacemos incluso mención de que se haga la instalación de una instancia gubernamental para personas en movilidad humana. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un par de preguntas más. Una me parece acá al frente. Fran, ¿querías contestar algo más? Nada más quería decir que cuando hablamos de los estadounidenses o personas nacidas allá en los Estados Unidos, no podemos presumir que vienen con recursos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos estima que hay 1.600.000